Café y Palabra. Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá, Y Laura, mi hija. Bienvenidos. Bueno, y les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy a nuestro segundo episodio del podcast Café y Palabra. Es una alegría para nosotros, como lo dice Laura, poder compartir con ustedes. Hemos ya recibido retroalimentación de algunos que nos escucharon en nuestra introducción. Por ejemplo, una persona nos dijo que iba camino al metro en Washington escuchando el podcast. Vean qué interesante. Así son los medios de comunicación de hoy. Llegamos a donde no nos imaginamos. Así es, y en el día de hoy tenemos un tema especial. Y yo he escuchado, papi, que las buenas familias no nacen de la nada. ¿Tú nos podrías contar algo sobre eso? Esa es una muy bonita afirmación porque hay muchas personas, principalmente aquellas personas que están comenzando la vida familiar, la vida matrimonial, y dicen, bueno, yo quiero tener un hogar bueno, una familia buena. Y ese es un deseo sano, ¿cierto? Uh-huh. Pero las buenas familias no nacen de la nada. Es decir, no solo de buenos deseos, sino que hay que trabajar mucho. Uh-huh. Y yo sé que ustedes también han escuchado que las buenas familias no son aquellas que no tienen problemas. Así es, porque a veces nosotros pensamos que no somos una buena familia por el hecho de tener problemas. Pregunta, ¿y qué familia no tiene problemas? Uh-huh. Todas las familias tienen problemas, ¿cierto? Así es. Nuestra familia también tiene problemas. Claro que sí. Y lo podemos decir con libertad, ¿cierto? Uh-huh. Que hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades, sino que algo que es importante es tener eso claro. Y creo que esta es una palabra de esperanza para que alguien que nos esté escuchando ahora diga, bueno, entonces yo tengo una familia y puedo tener una familia buena a pesar de que tenga problemas. Así es. Y otra pregunta puede ser, ¿será que los pastores o los hijos de pastores o las familias pastorales también tienen problemas? Claro que sí. Esa es una muy buena pregunta porque a veces se piensa que una familia, por ejemplo, pastoral, es una familia que no tiene problemas. Es casi que una familia santa, una familia perfecta. Más que perfecta, ¿no? Hiperperfecta. Pero no, a mí me gusta una frase muy interesante que es que somos humanos en sus manos. Mire qué interesante. Aunque seamos cristianos, aunque seamos pastores, personas que desarrollamos un ejercicio ministerial, pues seguimos siendo humanos y como humanos tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, batallas, problemas, luchas, en fin. Uh-huh. Así es. Y por eso hoy vamos a hablar sobre una familia saludable. Sí, ese es nuestro tema de hoy en Café y Palabra. ¿Cómo tener una familia saludable? ¿Qué tal ese tema, Laura? Excelente y propicio para este podcast. Así es, porque como es nuestro fin con este podcast, es poder llegar a todos nuestros oyentes para hablar diversos temas, pero un tema central que vamos a estar desarrollando aquí en el podcast Café y Palabra es sobre la familia. Y por eso hemos querido con Laura comenzar con este tema, ¿cómo tener una familia saludable? Uh-huh. Tú no te has casado, Laura, pero yo creería que tú quisieras y quieres tener una familia saludable, ¿cierto? Claro que sí. Un esposo, unos hijos saludables, de ejemplo para las demás personas. Bueno, ¿y cuántos hijos te gustaría tener? 3. Bueno, 3 ya en esta época es como bastante, ¿no? Sí, aunque Pero si pudiera 4. Santo Dios, 4 son bastantes. Pero dejémoslo en 3. Bueno, cuando tengas el primero hablamos. Bueno. ¿Cierto? Cuando me case hablamos. Exactamente. Entonces, pues tener una familia saludable es apenas natural que una persona sensata la quiera tener. Pero como lo hemos hablado, una familia saludable no nace de la nada, o sea, no se da por creación espontánea, digámoslo así, Uh-huh. sino que es algo en lo que se tiene que trabajar. Y como lo mencionamos hace unos minutos atrás, pues las buenas familias no son aquellas que no tengan problemas, Uh-huh. sino que saben enfrentar los problemas.
resolver los problemas. Así es, que saben resolverlo. Uh-huh. Otro aspecto interesante es que los hijos, al igual que los padres, tienen una naturaleza tendiente a producir problemas. Okay. Entonces, porque a veces el padre puede creer que en sus hijos no va a haber dificultades, o mejor, quieren que en los hijos no tengan ningún tipo de problemas o de dificultades, y esto principalmente se da en aquellos padres que tienen tendencia a ser sobreprotectores, Uh-huh. que quieren que sus hijos no se relacionen, no se vinculen, no experimenten, y entonces en el momento en el que ellos tienen alguna dificultad o algún problema, pues se frustran, Uh-huh. porque han querido y han creído que en su hijo se puede levantar casi que un hijo perfecto. Uh-huh. Pero no, padres e hijos tenemos esa misma naturaleza que es generadora de problemas. Entonces necesitamos tener también eso claro para no frustrarnos. Por ejemplo, hay hijos rebeldes que también nacen de padres piadosos. Uh-huh. Eso es muy importante tenerlo claro porque yo he conocido, Laura, a muchos padres frustrados porque ellos han sido buenos padres, pero sus hijos no han sido los mejores. Uh-huh. Entonces, si el papá no tiene claro eso, pues se va a frustrar porque el papá, la mamá dice, bueno, yo he sido un buen padre, he sido una buena madre, pero mire cómo me salió este hijo. Y un buen ejemplo bíblico de eso es Adán y Eva. Adán y Eva son padres de Caín y Abel. Y en Caín y Abel nosotros encontramos al primer mártir, Abel, pero también encontramos al primer asesino que aparece en la Biblia, Caín. Y juntos eran hermanos y juntos eran hijos de la misma pareja. Entonces, necesitamos tener esas claridades, digamos, para descargarnos un poco. Algunas veces yo le he dicho a padres, por ejemplo, que están pasando por dificultades con alguno de sus hijos, y yo les digo, mire, Dios nos llamó a ser buenos padres, no necesariamente a tener buenos hijos, porque en últimas, pues los hijos toman sus propias decisiones. Uh-huh. Yo pienso que los papás necesitan tener esa paz de que hicieron un buen trabajo al criar a sus hijos, al enseñarles de la palabra de Dios y llegar a un punto, un momento en el que el niño, o ya ni siquiera el niño, sino el adolescente, tomara sus propias decisiones. Así es, eso es muy importante, hacer un buen trabajo de parte de los padres con el testimonio, con la práctica de los valores, de los principios, del ejemplo y demás, para que, como tú lo dices, Laurita, pues haya paz. Uh-huh. Y una familia es saludable si sus miembros cumplen las funciones para las cuales fueron creadas. Así es, eso es bien importante, eso que tú acabas de decir, Laurita, es bien, bien importante. Eso es lo que llamaríamos una familia funcional. Uh-huh. Una familia es saludable si cada uno de los miembros cumple con las funciones para las cuales ha sido creada ese miembro. Un ejemplo de esto, que el papá sea papá, Okay. que la mamá sea mamá, Uh-huh. que el hijo sea hijo. Tú, por ejemplo, has conocido, Laurita, hijos que parecen los papás. Sí, claro, yo soy maestra de música y tengo la oportunidad de conocer varias familias y es triste ver la actualidad como los niños son los que mandan a sus papás y son niños de 3 años, 2 años, los cuales dicen no quiero comer, sí quiero comer, vamos allá, no quiero ir a este lugar y los papás les preguntan, pero tú qué quieres, dime, explícame, vamos a hacerlo, pero explícame. ¿Ahí quién está mandando? El niño. Exacto. Si eso no se corrige a tiempo, ese niño va a crecer con esa conducta y, en el peor de los casos, cuando es el mismo padre quien reafirma esa conducta, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ese muchachito crezca, cuando ese niño crezca, pues obviamente la relación se volvió disfuncional porque hay alguien que manda y alguien que obedece. Y dentro de esos roles, pues es apenas lógico y natural que son los padres quienes deben dar directrices y disciplina y educación a los hijos y no al contrario, pero a veces uno encuentra este tipo de relaciones. Por eso, esto es bien importante, que una familia es saludable cuando los miembros de esa familia cumplen las funciones para
las cuales fueron creadas. Por eso, una pregunta interesante que usted pudiera hacerse a esta hora que nos escucha en este podcast es, ¿cumple usted el rol? ¿Cumple usted la función que debe de cumplir si usted es madre de ser mamá? Si usted es padre de ser papá. Por ejemplo, a veces, y eso también es algo que uno ve continuamente, la esposa que trata al esposo como un hijo. ¿Cierto? Eso ya no es una familia funcional, se vuelve una familia disfuncional. Sí. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa decidimos desde que nos casamos que no nos íbamos a decir ni mami ni papi, precisamente para evitar eso. Porque es que mi esposa no es mi mami, mi esposa no es mi mamá, y mucho menos que a mi madre yo le decía mami. Entonces, imagínate yo diciéndole a mi esposa mami. Y viceversa. Del mismo modo, en el sentido contrario, dijo una filósofa colombiana, ¿cierto? Entonces, importantísimo que nosotros podamos, para tener una familia saludable, evaluar cómo están nuestras funciones o lo que conocemos como roles y si los estamos desarrollando. Un ejemplo práctico de esto. ¿Qué pasa cuando un hijo en una casa dice, por ejemplo, yo llego a la hora que quiera, yo hago lo que quiera, yo como lo que quiera, es más, yo hago con mi vida lo que quiera? Esa familia va a tener problemas. Claro. Porque entonces el hijo llega a la hora que quiera, hace lo que quiera, y los padres, si dejan que eso avance, pues es doblemente disfuncional. Pero si lo tienen y lo quieren enfrentar, pues van a decir, hijo, pues aquí no, el asunto aquí no es así. Porque pues todo hogar, para que pueda funcionar, debe tener, y para que sea saludable, debe tener unas normas claras, porque eso es bendición, al fin de cuentas, para la familia, para el hogar. Así es. Y otro aspecto importante es que también cada uno de los miembros de la familia tienen el potencial para ser bendición al hogar. Así sea el niño pequeño, la mamá, el papá, todos pueden ser bendición para su propio hogar. Así es, esto es una decisión, y eso que tú acabas de decirle ahorita es muy importante. Porque nosotros a veces hemos utilizado, por ejemplo, términos que coartan esa posibilidad. Cuando uno dice, en toda familia hay una oveja negra. ¿Tú lo has escuchado? Así es. No cabe de decir, ¿no? En toda familia. Esa es la oveja negra de la familia. Y casi siempre alguno de los hijos es rotulado como la oveja negra. Ya a esa persona se le está cercenando, se le está cerrando la posibilidad de poder ser bendición. Se puede sentir rechazado. Claro. Y cuando uno reafirma ese tipo de situaciones, obviamente la persona comienza a reaccionar, a vivir y actuar de esa manera. Si uno le dice como padre, por ejemplo, al hijo, tú no sirves para nada. Claro. Pues, ¿para qué va a servir ese muchacho? Para nada. Para nada. Entonces, es paradójico porque hay padres que hablan así a sus hijos y, por ejemplo, le dicen, tú no sirves para nada. Y cuando van al colegio y reciben el informe académico de los hijos y todo está muy mal, dicen, qué cosa. Pero es que eso es lo que se lo ha pasado diciéndole. Eso es lo que le ha pasado reafirmando. Tú no sirves para nada. Entonces, si uno como padre le dice al hijo que no sirve para nada, pues no espere algo bueno, porque se le está trabajando en ese aspecto. Entonces, qué importante eso que tú dijiste ahora, Laurita, y es que todos los miembros de una familia tienen el potencial, y aquí la palabra clave es potencial, para ser de bendición para el hogar. Así es, y esto apenas es la introducción de cómo tener una familia saludable. Esto es una serie de varios puntos en los cuales vamos a empezar a tratar sobre cómo tener una familia saludable. Ese es un aspecto bien importante, como lo hemos dicho desde el comienzo de nuestro podcast de hoy, que es importante. Creo que es apenas lógico, es apenas natural que una persona, por ejemplo, que comienza a formar una familia, la persona que se casa, los hijos que viven al interior de un hogar y de una familia, pues es apenas natural que quieran tener una familia saludable. Yo en mi tarea como pastoral, al menos yo no he escuchado en estos años de servicio, no he escuchado la primera persona que a mí me diga, es que yo quiero
o vengo para un consejo pastoral de cómo dañar un hogar.